¿Y si te dijera que algunas de las personas más deseadas de la historia fueron rechazadas primero? Suena absurdo, porque nos enseñaron que el rechazo mata la atracción. Pero la realidad es mucho más inquietante. En muchos casos, el rechazo no destruye el deseo, lo intensifica. Y cuando entiendas por qué ocurre, jamás volverás a mirar las relaciones de la misma manera. La mayoría interpreta el rechazo como una señal definitiva, como una sentencia, como una prueba de que no es suficiente. Entonces hace lo predecible. Persigue, insiste, se explica, intenta convencer, busca una segunda oportunidad. Y mientras más intenta recuperar lo perdido, más reduce su valor. Pero aquí aparece una paradoja que la mayoría jamás comprende. La mente humana rara vez desea lo que ya posee completamente. Desea aquello que siente que puede perder. Desea aquello que no controla. Desea aquello que permanece fuera de su alcance. Y esto no es una opinión. Es psicología. Hace más de 2000 años, Lao Tse escribió una frase que parece sencilla, pero esconde una verdad profunda. Lo que se retiene demasiado termina escapando. La mayoría intenta sujetar, controlar, asegurar, poseer. Pero el deseo humano funciona de forma extraña. Cuando algo se vuelve completamente seguro, deja de generar tensión emocional. Y sin tensión emocional no existe deseo. Hoy vamos a descubrir por qué ciertos rechazos aumentan la atracción. Por qué algunas personas se vuelven más deseadas después de alejarse. Y que revela todo esto sobre la verdadera naturaleza humana. Si buscas frases mágicas o trucos baratos, este video no es para ti. Pero si quieres comprender cómo funciona realmente el deseo, quédate hasta el final. Porque lo más importante aún no ha sido revelado. Principio 1. La ley de la escasez psicológica. Existe una regla silenciosa que gobierna gran parte del comportamiento humano. Lo escaso parece valioso. Lo abundante parece común. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford observó que las personas valoraban más aquellos objetos percibidos como difíciles de conseguir. No porque fueran mejores, sino porque eran más escasos. Ahora piensa en las relaciones. Cuando alguien transmite que estará disponible sin importar lo que ocurra, su valor percibido disminuye. Pero cuando alguien tiene límites, prioridades y una vida propia, ocurre algo diferente. Su presencia adquiere peso. Su atención adquiere valor. Y su ausencia comienza a generar preguntas. La mayoría de los hombres modernos regala lo más valioso que posee. Su atención. La entrega sin condiciones. La entrega sin filtros. Y después se pregunta por qué dejó de ser especial. Pero aquello que es demasiado fácil de obtener rara vez genera deseo duradero. Principio 2. El efecto del fruto prohibido. Aquí aparece uno de los mecanismos más antiguos de la mente humana. Desde tiempos bíblicos existe una historia que se repite constantemente. El fruto prohibido. Lo que no puede tocarse parece más atractivo. Lo que encuentra resistencia parece más valioso. Un experimento realizado por el psicólogo Jack Brem en la década de 1950 descubrió algo fascinante. Cuando una opción desaparecía o se volvía inaccesible, las personas comenzaban a desearla más. A este fenómeno se le conoce como reactancia psicológica. En palabras simples, cuando sentimos que perdemos una libertad, deseamos recuperarla. Y eso ocurre también en la atracción. Por eso algunas personas empiezan a interesarse justo cuando sienten que alguien se aleja. No porque antes no existiera valor, sino porque ahora existe la posibilidad de perderlo. Pero esto no significa fingir desinterés. Significa comprender cómo funciona la naturaleza humana. Porque la desesperación persigue. El valor atrae. Principio 3. El caso de Charles de Gaulle. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia vivía uno de sus momentos más oscuros. Muchos líderes buscaban aprobación. Buscaban aceptación. Buscaban consenso. Pero Charles de Gaulle hizo algo diferente. Mantuvo una visión firme incluso cuando parecía estar solo. Y esa independencia terminó generando respeto. ¿Por qué? Porque las personas admiran a quienes mantienen dirección cuando todos los demás buscan validación. Lo mismo ocurre en las relaciones. La persona que pierde su identidad para agradar termina perdiendo atractivo. La persona que mantiene su propósito transmite fortaleza. Y la fortaleza genera deseo. Schopenhauer observó algo parecido.
Decía que las personas respetan aquello que parece completo incluso sin ellas. Y cuando alguien parece completo, despierta curiosidad, despierta admiración. Y muchas veces despierta atracción. Principio 4. El vacío que la mente necesita completar. Ahora llegamos al principio más poderoso. La mente humana odia los espacios vacíos. La psicóloga Bluma Zeigarnik descubrió que recordamos mucho más aquello que queda inconcluso. Por eso recuerdas conversaciones que nunca terminaron. Por eso recuerdas oportunidades perdidas. Por eso recuerdas personas que desaparecieron sin explicación. La mente busca cerrar ciclos. Busca respuestas. Busca completar el rompecabezas. Y cuando no puede hacerlo, regresa una y otra vez. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces el rechazo aumenta el deseo porque deja una historia sin terminar. Una pregunta sin respuesta. Una posibilidad sin explorar. Y la imaginación suele ser mucho más poderosa que la realidad. Por eso algunas personas siguen ocupando espacio en la mente años después de haber desaparecido. No porque fueran perfectas, sino porque quedaron abiertas. Entonces recordemos los 4 principios. Primero, la escasez psicológica. Lo difícil de obtener parece más valioso. Segundo, el fruto prohibido. Lo que sentimos que perdemos suele aumentar su atractivo. Tercero, la independencia. Las personas con dirección propia generan respeto y admiración. Cuarto, el vacío inconcluso. La mente recuerda aquello que no logra cerrar. Y aquí aparece la gran verdad. El rechazo no siempre destruye el deseo. Muchas veces lo revela. Porque obliga a la mente a enfrentarse con la posibilidad de perder algo que daba por seguro. La mayoría seguirá interpretando el rechazo como una derrota. Seguirá persiguiendo. Seguirá intentando convencer. Seguirá entregando su poder emocional. Pero unos pocos comprenderán algo diferente. Que el deseo humano no obedece a la lógica. Obedece a la percepción. A la escasez. Al misterio. Y al valor que transmites cuando no dependes de la aprobación de nadie. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra deseo en los comentarios. Quiero saber cuántas personas entendieron realmente el mensaje oculto de este video. Dicen las estadísticas que menos del 5% de los espectadores llegan hasta esta parte. Si eres uno de ellos, formas parte de una minoría que está aprendiendo a comprender la naturaleza humana más allá de las apariencias. Suscríbete ahora. Porque en el próximo video exploraremos una pregunta todavía más perturbadora. ¿Por qué las personas valoran más lo que pierden que lo que tienen? Y cuando descubras la respuesta, entenderás uno de los secretos más antiguos del deseo humano.